¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video te hablaré de 5 errores comunes que cometen los que comienzan a programar. Los ejemplos los estaré explicando en C#. Si no conoces este lenguaje no te preocupes, ya que aplica igual para cualquier otro lenguaje de programación. El nombrar elementos, una variable, un método, clase o funcionamiento debe decir qué hace o para qué es solo leyendo su nombre. Por ejemplo, un método que va a hacer una validación, llamarlo tal cual, validate. Si una variable guardará una conexión, llamarlo como tal, connection. Ayuda también ir acostumbrándonos a definir las cosas en inglés, ya que la mayoría de documentación la encontraremos con este idioma. Vamos a ver un ejemplo. Al principio, cuando comenzamos a programar, es común que hagamos algo como esto, es decir, guardemos valores y el funcionamiento de nuestro software funcione de cierta manera correcta. Pero cuando yo regreso a ver este software, a lo mejor aquí no va a tener problema. Digo, esta es una variable que guarda un nombre, pero yo si veo esta variable en código más abajo, ¿qué es A? No voy a saber qué es A. Entonces aquí lo importante es nombrarlas con lo que te diga a ti qué es lo que es. En este caso, si quieres nombrarla en inglés, puedes hacerlo así. ¿Esto qué es? ¿Este 14 qué es? Aquí también tenemos el problema. Tenemos de repente aquí esta variable y más adelante, tiempo posterior, otra persona ve nuestro código y no va a tener idea de que es una B. Entonces aquí podemos poner la edad. Y también en este caso, guardando objetos a partir de la creación de una clase, podemos tener este tipo de cosas. En este caso, esto nos regresa a la hora actual. Yo pongo una H, sí, a lo mejor a mí la H significa hour, entonces a otra persona va a significar otra cosa. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, date now, o lo que a ti te especifique qué es esto. Entonces de esta manera tú ya le estás dando un nombre y ya no tienes que perder tiempo en vislumbrar qué es lo que es arriba. Entonces de esta manera, poniéndole el nombre correcto a los elementos, vas a ahorrarte mucho tiempo. También aplican las clases, aplican los métodos. En los métodos, si vas a agregar algo a la base de datos, puedes hacer add y ya está, agregamos algo. O vas a hacer, no sé, una conexión, pues connection y ya está. Entonces no tienes que estar vislumbrando, explorando, haciendo la de Sherlock Holmes en tu código. El dejar código comentado. A todos nos ha pasado que tenemos código que realiza alguna funcionalidad y posterior, ya sea por cambio de requerimiento o ya sea porque encontramos una parte más óptima de cómo realizar la funcionalidad, creamos otro pedazo de código para la nueva funcionalidad, dejando esta parte comentada y de repente se nos olvida. ¿Qué va a pasar con este pedazo de código comentado posterior? Podría ser que otra persona llegue tiempo después a ver tu código o tú mismo y tú vas a decir, ¿esto comentado qué era? ¿Es útil o ya no es útil? Entonces lo mejor aquí es quitar todo ese código comentado y pues vamos a ver rapidísimo un ejemplo. Por ejemplo, podríamos tener en un sistema una solicitud a un servicio web. Este código lo que hace es hacer una solicitud a un servicio web, el cual nos va a regresar un string. Esta solicitud se hace asíncronamente y lo hacemos con la espera de una vez se hace la solicitud, hacemos la espera. Pero imaginar que tu cliente llega y te dice, ¿sabes qué? La información no la vas a obtener ya de un servicio, la vas a obtener de un archivo. Ese archivo para ti, independientemente, ahí va a estar. Y entonces esta funcionalidad la tienes que cambiar. Y lo rápido que pensamos es, oye, comento esto por si el cliente después dice, ¿sabes qué? Mejor regrésalo como estaba. Y esto lo hacemos seguido. Y haríamos la nueva funcionalidad, dejando algo como esto, una lectura de un archivo que se llama myTextFile y asíncronamente igual. Entonces dejamos esto comentado por si un día el cliente me dice, ¿sabes qué? Regrésamelo como estaba. Ya, bueno, mira, yo soy bien truchilla, lo dejé aquí comentado. Pero ¿qué va a pasar? Que eso quizá nunca pase, que tu cliente nunca te diga regrésalo como estaba. Y siempre que abras esta clase, vas a tener ese código ahí estorbando. Lo que tienes que hacer aquí es borrarlo, tal cual. Ahora tenemos la ventaja que tenemos repositorios, lo cual puede ayudarte a que si hay ese tipo de cambios, regreses en el historial de tu repositorio a esa versión, ver ese código y obtenerlo, pero que no te estorbe ahí comentado. Los objetos van por referencia. Cuando pasamos parámetros y estos parámetros son objetos ya creados, estos objetos sí son modificados internamente en el método o a donde los enviemos. En realidad estos cambios van a afectar al objeto general, es decir, al objeto origen que mandas como parámetro. El paso por referencia en sí es pasar un elemento el cual no hará una copia, sino que es el mismo elemento en sí. Todo cambio que hagamos internamente en otro método sobre este objeto se hará en el objeto original. En un ejemplo te explico mejor, ya que este es un clásico.
Este problema nace por la siguiente confusión. Teniendo una variable entera, un número, tal cual, escalar, yo esta la mando a un método cualquiera. Este método internamente la modifica. Yo imprimo esa modificación aquí, pero posterior imprimo la variable que está aquí afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, este número, aquí va a imprimir 1 y aquí va a imprimir 2. Es un comportamiento que esperamos. Si yo ejecuto esto, vamos a obtener un 2 y luego un 1. Y como vemos, ahí está el 2 y luego el 1. Un comportamiento tal cual. Es decir, si yo mando esta variable aquí, lo que se hace acá es un nuevo elemento, el cual va a tener un comportamiento interno y hasta aquí se muere. Pero ¿qué pasa con los objetos? Teniendo una clase que tenga acá abajo, una clase que solamente tiene un atributo llamado value. Este atributo es entero. Yo creo un objeto en este punto. Este objeto se crea a partir de esa clase y le estamos mandando un valor por defecto llamado 1. Hacemos el mismo proceso. Mandamos ahora un objeto, no una variable escalar como entero. Mandamos este objeto a este método y se modifica su atributo por 2. Entonces aquí esperamos un 2. ¿Y aquí qué imprimiría? Un 1. Vamos a ver. Y aquí vemos que nos imprime un 2 en los dos lados. ¿Por qué este comportamiento? ¿Por qué no funcionó como el otro ejemplo? Lo que pasa es que cuando nosotros mandamos un objeto como parámetro, el objeto que está aquí es el mismo que está acá. Por lo cual estamos pasando la memoria donde está guardado. Este es un error típico de muchos programadores y es lo que ocasiona bastantes problemas en muchísimo software. El no entender la naturaleza de los objetos como nos los pasas por parámetro. Entonces aquí solamente la solución es entender que cuando tú pasas un objeto por parámetro es el mismo objeto al que se hace referencia en su creación. Y ahí está, ya no cajetearla tanto con esto. El tiempo de ejecución. Al programar y ejecutar vemos que nuestro software corre a la velocidad de la luz. Esto en un escenario inicial, donde no manejaremos mucha conexión a base de datos, mucha carga de memoria, conexiones a servicios externos o el manejo de comunicación entre nuestros elementos. Todo parecerá que es al instante, pero debemos entender que todo lo que hacemos lleva un tiempo y un mal planteamiento de recursos puede llevar al colapso de una funcionalidad de nuestro sistema. Por ejemplo, teniendo una colección de elementos, en este caso es una colección de números, nosotros nos piden encontrar o hacer una función, un método que encuentre el elemento y nos diga si existe o no existe. Entonces nosotros se nos ocurre, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un ciclo que recorra los elementos y una variable que guarde falso por defecto y en caso de que se lo encuentre, pues nos regrese un true. Este algoritmo está mal. Está mal por dos cosas, pero lo vamos a ver en el siguiente punto. La segunda cosa, primero lo primero. Aquí, el pensar que esto al momento que yo lo ejecuto es rapidísimo. Esto es rapidísimo porque no, son pocos elementos. Pero cuando estamos ya programando cosas reales, estos elementos pueden llegar a los millares. Y entonces esta lógica que estamos aplicando aquí está mal, ya que esto se va a seguir ejecutando por todos los elementos, a pesar de que si yo voy a buscar el número 1, encontrándolo en el primer elemento, es decir, yo ya sé que existe, este algoritmo va a continuar ejecutando tantos números tengas o elementos tengas. En este caso tenemos algo que es tangible, pero imagina que esto podría llegar a ser millones, entonces estamos haciendo un uso de recurso innecesario. Entonces pensar que a pesar de que sea muy rápido con pocos elementos, ya cuando esto esté en producción podría ser lento. Aquí obviamente lo rápido es lo siguiente. Si ya lo encontraste, pues regrésame. Regrésame que ya está ese elemento. Esto rompe la función por sí misma, no necesitamos este recurso tampoco. Y aquí simplemente si no has encontrado ni uno, recorrimos a todos, ni modo, pues regresamos un false. Entonces de esta manera pensar que tu ejecución tiene una repercusión cuando ya tenga más elementos es algo obligado como programador. Espero que con esto ya cuando estés programando pienses, ¿puedo mejorar, optimizar este código? Siempre se puede mejorar. Reinventar la rueda. El reinventar la rueda aplica en toda etapa de desarrollo de software, no solo en la codificación. Cuando codificamos y somos novatos, pensamos que muchas cosas que debemos crear no están hechas y optamos por hacerlo nosotros. Lo interesante es que logramos hacer que funcione, pero ¿cuánto tiempo nos habrá ahorrado el utilizar algo ya hecho? Tomando el ejemplo anterior, conocer que las colecciones
En C Sharp ya tienen un método para buscar y este método en sí casi seguro es más rápido que algo que hagamos nosotros. Esto porque detrás de este método hay muchos programadores trabajando día a día optimizándolo para que tú solamente lo ejecutes y va a ser la mejor manera posible que has encontrado. Es decir, que tú pudiste haber hecho tu búsqueda y funciona bien, pero el método que ya te ofrecen las herramientas o la rueda que ya te ofrecen debería estar mejor optimizado. Entonces, entender que esas cosas ya existen, buscar antes si ya existe lo que vamos a hacer y utilizarlo, probarlo y ver si nos convence para utilizarlo. Y vamos a ver un ejemplo rapidísimo. Siempre que estemos codificando hay que ir a averiguar, investigar si ya existe ese algo en el mismo framework, en el mismo lenguaje o quizá un tercero lo ha resuelto de una manera óptima. Hay que investigar antes de hacerlo. Por ejemplo, en las listas ya existe un método find. Es decir, yo este find yo sé que sirve, pero yo sé que puede servir mejor el find que han hecho los programadores que hicieron el framework de .NET Core. Entonces, numbers.find, que quiero encontrar, es una expresión lambda de punto, o bueno, aquí podemos poner el número en sí. Quiero encontrar el 1. Entonces, este find lo que va a hacer, aquí solamente voy a poner la expresión lambda adecuada. Este find lo que va a hacer es encontrarme un elemento y regresármelo el elemento. Es decir, aquí me va a regresar si existe o no existe, pero no en sí como booleano. Me va a regresar el elemento en sí. Esto aplica en objetos, pues te regresará el objeto. Y a lo mejor me piratearía, me confundiría. Pero si investigo más, me daría cuenta que hay un método que no se llama igual find, pero se llama exists. Y este me va a hacer la funcionalidad que yo tenía. El entender, el encontrar un elemento en una lista de elementos y decirme, ¿está o no está? Y con esto resolvemos la funcionalidad que estábamos buscando y que nos pusimos a perder tiempo programándola. Ya que si investigamos, nos damos cuenta que eso ya existía en el mismo framework. Y pues espero que con esto ya tú te nazca la espinita cada que hagas una cosa a buscar antes de crear. Espero que te ayuden estos consejos en tu tarea diaria como programador. Si te han ayudado o crees que te van a ayudar, puedes dejarme un pulgar arriba, compartir en redes sociales. Mi nombre es Héctor de León. Muchas gracias por venir hasta este punto en el video y que suene la música.